¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo charlando. Esta vez no estamos en directo, pero sí que con un invitado muy especial. Como estáis viendo a mi lado, tenemos al míster, a José Luis Sánchez Capdevila. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti por aceptar la entrevista y todas las empezamos precisamente con esa pregunta que te la reitero antes de entrar al plano futbolístico. ¿Cómo te encuentras en este momento? Bueno, bien, la verdad que feliz porque una vez uno deja el fútbol, de repente en mi caso me vi enfrascado en dirigir como entrenador, entonces no tuve tiempo casi ni de pausarme, ni de estar con la familia y bueno, ahora mismo pues, bueno, este verano ha sido un poco pues en ese sentido enriquecedor estar con la familia y bueno, ahora mismo pues ya planificando un poco lo que es septiembre, ¿no? Poco frenética la vida del futbolista. Iremos enseguida a ese pasado como futbolista, a ese presente como jugador de fútbol, pero es que ha habido un fichaje, el penúltimo en este caso en el Real Murcia, que es Sekou Yambou, a quien no conocemos muy bien por Murcia y hemos pensado, oye, ¿quién lo va a conocer mejor que José Luis Sánchez Capdevila? Si yo te digo ese nombre, si yo te digo el de Sekou, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Bueno, lo primero, bueno, Seku engloba varias cosas. O sea, a mí me parece un chico y un profesional excepcionales, que es lo más importante. O sea, al final, la persona y el profesional creo que esa simbiosis es brutal para el desarrollo del talento del futbolista y sobre todo por su personalidad. Creo que es un acierto del Real Murcia, sinceramente, me ha sorprendido gratamente. Vamos, me ha dado una alegría enorme de que Seku recale en el Real Murcia, mi querido Real Murcia. Y sobre todo porque, bueno, es muy joven, pero parece un experimentado, ¿no? Lo ves jugar con pozo, bueno, lo iréis viendo poco a poco. Es un jugador tremendamente físico, tiene un despliegue físico que seguro que alegra mucho al corazón grana por allí, porque es un chico que lo da todo. O sea, no le pidas más de lo que, porque él te lo va a dar todo y sobre todo que bueno, creo que siempre con miras de crecer, ¿no? Antes de profundizar en cómo es el chico, cómo es el jugador, ya como curiosidad, no sé si te pidieron referencias, no sé si la dirección deportiva del Real Murcia o el propio Secu, que creo que es Secu y no Secou, que lo estaba diciendo mal. No sé si alguna de las dos partes te preguntaron, oye, ¿qué tal la ciudad? ¿Qué tal Murcia? O oye, ¿qué tal el chico? No me ha preguntado, generalmente siempre que es muy, o sea, es muy constante, ¿no? Cuando alguna secretaría técnica, dirección deportiva o entrenadores o incluso presidentes, bueno, quiere hacerse con servicios de algún chico, pues que o lo hemos tenido, lo he tenido, o lo conozco, pues siempre piden referencias, ¿no? En este caso no. Y te digo por qué. Pues seguramente porque, bueno, las relaciones siempre entre el Real Murcia y el Leganés siempre han sido buenas. Sé que, bueno, ha habido directivos que han estado en un lado, en otro. Creo que al final, hoy en día, hay muchas herramientas para poder visualizar al futbolista. Eso creo que a nivel mundial ha sido un avance y una, vamos, brutal en el deporte en general, en el fútbol en particular. Y, como te digo, desde el despachito, desde una habitación con un ordenador, puedes acceder a visualizaciones. Obviamente no es lo mismo que verlo en vivo y en directo, pero te facilita mucho el trabajo. ¿Cómo es el chico fuera del terreno de juego? Porque al final es un chico extranjero, no sé si sabe ya bien español, no sé si es más introvertido, más extrovertido, ¿cómo es él? Es un chico que a mí me alegraba cada vez que sonreía porque al final el Leganés ha hecho un gran trabajo porque hace una selección muy filtrada de jugadores con talento a desarrollar en todo, generalmente en África. Y claro, tenerlo en Leganés, fuera de, ya no de su familia, que por supuesto, sino de fuera de muy lejos, en otro continente, pues claro, no es fácil, ¿no? Que es verdad que te rodeas de chicos que están como tú, viviendo fuera de sus familias y haciendo lo que más en ese momento, la ilusión por crecer en el fútbol y sobre todo desarrollarse a nivel profesional en España. Pero vamos, es un chico de verdad, o sea, una bellísima persona, es un chico que quiere ayudar, que quiere progresar. Es el típico indispensable en un equipo que sabes que siempre está ahí para ayudarte
y la verdad que le deseo lo mejor. Se ha hablado mucho de que viene también por su polivalencia, porque Josep Echeverría ha dicho que quiere una plantilla corta, de no muchos jugadores, y que ahí le encaja muy bien Secu por esa posibilidad de jugar como central, como pivote. Tú que la has tenido, ¿dónde crees que puede jugar mejor y si afirmas que esa polivalencia es cierta? Él, obviamente, su posición natural, por decirlo de alguna manera, es de 6, ¿no? Pivote defensivo, porque, porque llega muy bien a todas las coberturas, es un chico que tiene, como te decía, mucho despliegue físico, pero yo fui el primero que lo coloqué como central, porque por eso mismo, por lo que dice Echeverría, ¿no? Tiene mucha polivalencia, es un chico muy... Es que te vale para todo, o sea, quiero decir, lo da todo en su mejor versión, pues él intenta dar lo máximo de cada contexto en el que se encuentre, pero bueno, ahora que te puede hacer indistintamente pivote, central, creo que, como te digo, creo, la verdad que me alegra que el Real Murcia pues tenga a este futbolista porque, bueno, espero que de la mano pues los mejores éxitos para ambos, ¿no? Si tuviéramos que destacar algunas de sus virtudes, por lo que veo sobre todo es esa entrega y ese sacrificio. Sí, como te decía, el despliegue físico tiene una complexión muy fuerte, muy fibroso, tiene un disparo de verdad muy potente, juega aéreo es muy ganador, va fuerte a los duelos, sin maldad, es un chico, ya te digo, que lo da todo, o sea, al final compite siempre en todas las acciones y bueno, y creo que bueno, es un jugador interesante para tener en un equipo. ¿Lo ves capaz de adaptarse de manera inmediata? Es un salto considerable, pero no sé si lo ves capaz de tener esa adaptación pronta. Sí, porque conozco a jugadores en el Murcia, sé lo que es el Real Murcia y sé que le van a facilitar todo muchísimo para acelerar su integración dentro del grupo. Y aparte él es muy accesible, es un chico que de verdad que siempre escucha, que es muy obediente y creo que eso al final te facilita mucho pues la introducción en un nuevo ámbito, ¿no? Bueno, pues yo personalmente creo que ha sido muy enriquecedor escucharte hablar sobre SQ, seguro que para los aficionados también. Ahora quiero hablar un poco de tu historia, centrarnos también un poco en esa etapa en el Real Murcia. Y ahora que han pasado unos cuantos años, tu llegada al Real Murcia, que se demoró quizás más de la cuenta, que empezó a sonar desde el principio de verano, que acabaste llegando prácticamente sobre la bocina. ¿Cómo fue esa intrahistoria y cómo lo viviste tú personalmente? Bueno, sí que es verdad que se dilató muchísimo, hasta el punto de que el último día de mercado, por aquel entonces, pues yo ya pensaba que me quedaba en Valladolid. O sea, fue una cosa ya a última hora tardía y me fui muy feliz para Murcia. De hecho, eh, el final, el final, digamos, de la etapa antes de ir para Jerez, yo disfruté muchísimo de Murcia, disfruté mucho del Real Murcia. Creo que las plantillas que se consiguieron fueron competitivas. La lástima es bueno, aquel descenso tan duro para todos que la verdad es que a nivel personal, pues bueno, nos fastidió bastante, obviamente, porque ya no a nivel profesional que también, sino porque, bueno, al final te ves un poco empujado, entre comillas, bueno, a buscar otros sitios de crecimiento, pero yo es que fui muy feliz en Murcia. Mis hijos, su primer año de vida fueron en Murcia. Estuvo mi mujer embarazada en nuestro primer año allí y el segundo, pues mis hijos, bueno, disfrutaron de Murcia y nosotros con ellos. Y bueno, todavía, bueno, allí me compré mi pisito, todavía lo tengo y bueno, siempre es un motivo para ir a Murcia. La verdad es que, te digo, fueron 2 años muy bonitos, como te digo, a nivel personal. El final no fue tan como esperábamos ninguno, la verdad, nadie, ni la afición ni nosotros. Sé que se compitió muy bien al final, pero bueno, pasaron muchas cosas. Hubo una ley concursal de por medio. Sé que al final son cosas que, bueno, que no suman positivamente, pero bueno, creo que todos de la mano un poco intentamos dar un paso adelante. Es verdad que al año siguiente, pues bueno, el equipo recobró la categoría que merecía y bueno, creo que a todos nos alegró, bueno, nos alegró muchísimo. Sí que
eras un jugador que venía con mucho caché, bueno, quizás se dilató porque se suponía que era un fichaje de entidad para el Real Murcia, pero a pesar de ello, leyendo un poco la prensa de ese momento, se hablaba de que tenías mucha competencia, de que había muchos jugadores que podían desempeñar también en tu posición. No sé cómo viviste esa competencia interna, cómo fue el vestuario, cómo te encontraste tú ahí dentro. Bueno, es algo que yo pienso y que creo que es lo que realmente es, ¿no? Y sobre todo lo que cuando ahora en el otro perfil, bueno, cuando era jugador ya más veterano, a los jóvenes pues siempre le intentas impregnar o aconsejar de todo lo que tú un poco sientes, ¿no? A los jugadores ahora siempre les decía eso, al final tienen que estar habituados a una competencia alta y dura y exigente, porque es que si no, no van a sacar lo mejor de cada uno. Al final el jugador que vive acomodado, que no tiene competencia, inconscientemente tiende a la relajación. Y es que es algo que creo que cuando se dice dos muy buenos por puesto, hay competencia, es que es así. Es que si no, el jugador a veces lo saca, a veces no lo saca, pero te puedo decir que en el día a día, el entrenamiento uno se exprime al máximo para eso, para ganarse el puesto o no perderlo, porque si no, no, como te digo, al final futbolista, el deportista en general y las personas también en particular, tendemos a la relajación. Eh, si te tuvieras que quedar con algún momento, son 8 goles los que llegaste a anotar en Murcia, otras tantas asistencias, pero si te tuvieras que quedar con algún momento, ¿con cuál te quedas en tu etapa en el Real Murcia? Me quedo con el final, me quedo con el final. El final, con tristeza, jugamos en Girona y bueno, al final parecía que todos los resultados se estaban dando algo extraños, ¿no? Entonces, sabíamos que había un partido ahí que estaban todos los focos en él, que era Girona-Real Murcia, y nos pusimos 0-1. Obviamente, nos ponemos 0-1 y, y yo tuve que pedir el cambio en la segunda parte porque me había roto la mano. Me había roto la mano. Es verdad bueno, intentamos en el descanso hacer todo lo posible. Volví a salir al campo y me quedé con la espina de no haber continuado porque la verdad que no solo porque había marcado ese gol 0-1, sino porque bueno, me encontraba muy bien. Obviamente con la mano rota era muy difícil no seguir. Después la expedición volvió, retornaba para Murcia. Yo sí que había pedido, ya era el último partido del año, había pedido justo para volverme por mi cuenta desde Girona, hacer noche allí para volver en avión a Madrid. Pues me quedé con la mano rota allí en el hotel, hundido y muy apenado, triste, parecía un cadáver andante y pensando y reflexionando que cómo podía haber pasado eso. Es verdad bueno, al final fue algo terrorífico, ¿no? Porque encajar aquel penalti en el minuto 95-96 de esa manera tan trágica, pues fue muy doloroso, porque creo que al final nadie lo merecía, el Real Murcia no lo merecía, la gente no lo merecía, la afición, los futbolistas creo que no, con ese gran esfuerzo a final de temporada tampoco se merecía, pero bueno, al final son cosas que me quedo con eso, pero me quedo con muchas cosas. Me quedo con un gran partido con el Betis en casa, otro con la Real Sociedad. Hubo muchísimos partidos bueno, que recuerdo con muchísimo cariño. Lo hemos hablado, y ya no incido más en lo negativo, pero lo hemos hablado con otros jugadores que estuvieron presentes en Montilivi y parece como que vieron detenido el tiempo con ese balón pasando por debajo del brazo. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo recuerdas ese momento del penalti? No sé, ¿cómo lo recuerdas? Pues te lo han resumido muy bien, porque yo también lo tengo como un momento ahí de que muchas hace tiempo era una secuencia repetida, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? De esa manera tan agónica, tan trágica, tan, tan al final, con tanto suspense, ¿no? Y bueno, pues ya está. Al final hay que reponerse. El Real Murcia se ha repuesto. Creo que ahora tiene otras miras, pero fue muy duro. Fue muy duro porque al final era como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Con todo el proyecto que había, toda la ilusión que había, que al año siguiente se recobró nuevamente, ¿no? Con esa vuelta a segunda división, pero en ese momento era algo que no entraba en nuestras cabezas. O sea, nosotros fuimos a Girona sabiendo que íbamos a ganar. O sea, que íbamos a ganar. Con toda la fe y la confianza en el mundo, aparte que el equipo estaba funcionando bien. Ojalá hubiera durado más la temporada
porque es que el equipo estaba muy bien ensamblado y creo que estaba funcionando muy bien. Ya tras esa etapa, como mencionabas, marchas a Jerez, luego incluso una etapa en Bolivia, que yo creo que fuiste un pionero, porque a raíz de tu marcha a Bolivia, otros jugadores también se han animado y ahora estás en tu etapa como entrenador. A partir del Real Murcia y de las siguientes etapas como jugador, ¿qué conclusiones has podido extraer que estés aplicando ahora como entrenador? Bueno, lo primero, que es una verdad como un templo, es que de entrenador se sufre mucho más que de jugador, ¿no? El jugador es verdad que sufres y terminas un partido y le das vuelta y ves repetidas las jugadas y no duermes y demás, ¿no? Pero es que el entrenador es que vive 24 horas al día pensando en qué cambio, qué mantengo, qué buscamos, cómo neutralizamos al rival, cómo lo combatimos. Mira, este equipo fuera, o sea, es un constante. Obviamente, creo que el haber sido futbolista enriquece mucho más eh, al entrenador, pero por saber un poco lo que piensa el futbolista, ¿no? En cada instante, porque al final el futbolista es una persona y tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. Emocionalmente hay momentos de un declive terrible, otros de una motivación extra que a veces hay que un poco neutralizar un poco. Bueno, en fin, creo que yo, como digo muchas veces, he sido feliz, no cambiaría mi vida. Siempre puedes decir, hubiera mejorado en esto, pero al final creo que, bueno, uno se va marcando y labrando su propia trayectoria. Y ahora, bueno, al final, eh, como te digo, pasé rápidamente de jugador a entrenador y no me quedó tiempo casi ni de pensar. Obviamente, al final, cuando tienes pasión por este deporte, te gusta el verde de cerca y, bueno, pues intentas siempre ayudar, en este caso, al futbolista en su crecimiento. Esa es la mayor satisfacción de un entrenador, es ver cómo los futbolistas que has tenido crecen, maduran, progresan y mejoran. Les ayudas, porque al final tú no los cambias, les ayudas en esa transformación. Bueno, además yo creo que en estas dos últimas etapas, más cerca del fútbol formativo, es algo que habrás podido hacer con mucha frecuencia. En cuanto a eso, ya no solo dentro del césped, que también estaría bien que no lo comentases, sino también fuera, ¿cómo te definirías como entrenador, tanto en el trato humano como con lo que propones dentro del césped? Bueno, soy un entrenador cercano. Soy un entrenador cercano que intenta hablar mucho con el futbolista, le intenta hacer reflexionar, pensar que por qué hacemos las cosas o qué buscamos para que el jugador, pues eso, piense, piense y sepa qué tiene que hacer en cada momento, en cada situación, en cada posición, si le toca jugar en una demarcación o en otra. Creo que el jugador tiene que tener todo el conocimiento del juego. Luego, ¿cómo me gusta? ¿Qué metodología me gusta? Al final creo que el entrenador, tengo una metodología, tengo una manera de trabajar, me gusta mucho jugar con extremos abiertos, me gusta mucho jugar con jugadores de buen pie por dentro, me gusta. Pero realmente la esencia del entrenador, y debe ser así, es que se tiene que adaptar a lo que tiene. O sea, al final, si tú intentas jugar algo y por lo que sea, al final, oye, o no lo has conseguido, la plantilla no es lo que se esperaba o lo que se ha podido conseguir. Si no tienes esos jugadores o pensabas que te podían dar una cosa, te tienes que adaptar. No puedes cambiar el sistema, puedes cambiar de jugadores. La esencia sí que la puedes mantener, pero al final yo creo que el entrenador tiene que tener una rápida adaptación a todo. Pues bastante interesante lo que nos comentas en ese sentido. Por ir finalizando un poco la entrevista, no te robamos más tiempo. No sé qué miras a futuro, cuáles son tus próximos proyectos, cómo te visualizas desarrollando tu carrera como entrenador. No sé, ¿cómo lo ves? Estoy viviendo el momento y de verdad que estoy muy tranquilo. Es verdad que en estos últimos tiempos, desde que terminamos la temporada con el Lega B, es verdad que sí que he tenido algunos contactos para poder ir a otros equipos de fuera de Madrid, pero ahora mismo quiero estar con la familia. Ahora mismo, ¿eh?
no te puedo asegurar lo que haré de aquí a 2 meses, pero ahora mismo, además, mis hijos justo empiezan el bachillerato, me han pedido que esté con ellos en estos momentos. No, como te digo, no sé lo que haré, vivo el momento, vivo el día a día y es mi momento ahora mismo que tengo para estar tranquilo, porque como te digo, ha sido todo una vorágine muy bonita, pero también una persona necesita también su paz y su esparcimiento, también su tranquilidad, su espacio, y ahora es justo lo que tengo, ¿no? Bueno, pues nos alegramos de que también puedas vivir esa etapa de calma que a todo el mundo le hace falta. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Yo creo que ha sido muy interesante, tanto en la actualidad, por poder comentarnos cómo ha sido Secu, por poder revivir también esa etapa en el Real Murcia y, oye, por poder conocer también a un entrenador de tu categoría. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros, un gusto. Un saludo y gracias por estar al otro lado a todos los que nos veis. Adiós.